disfrutones. ¡Hola! Para este fin de semana hemos preparado una escapada muy rural. Eso es. Venimos a los Valles Pasiegos, en Cantabria. Estamos en Liérganes, uno de los pueblos más bonitos de esta zona. Liérganes es conocido por la leyenda del hombre pez. Se dice que en el siglo XVII vivía aquí una familia con 4 hijos. Cuando el padre murió, la madre envió a uno de los hijos, Francisco, a Bilbao para que aprendiera a ser carpintero. Un día se fue a nadar a la ría con sus amigos. Una corriente se lo llevó y desapareció. Desde entonces comenzó a haber avistamientos de un ser mitad hombre, mitad pez, en Dinamarca, en el Canal de la Mancha, en Cádiz, hasta que unos pescadores gaditanos capturaron en sus redes a ese ser mitológico. Lo que encontraron fue un hombre con una línea de escamas en su espalda y al ser interrogado solamente decía una palabra: Liérganes. Lo trajeron aquí y su madre lo identificó como Francisco, ese hijo que había desaparecido 5 años atrás. A partir de ese momento vivió con su madre, pero todo el mundo pensaba que estaba loco porque casi no respondía, no tenía apetencia ninguna por ningún tipo de comida. ¿Y qué pasó? A los 9 años desapareció y nunca más se le ha vuelto a ver. Estamos en San Roque de Riomiera. Vamos a comer en un sitio muy chulo que nos han recomendado, se llama Casa Vicente, y vamos a intentar a ver si podemos comer el típico cocido montañés de esta zona. Sandra, ¿qué te ha parecido el cocido montañés? Muy rico y muy contundente, pero es verdad que con este tiempo así medio lluvioso, Perfecto. ha sentado fenomenal. Sí. Cerca de Vega de Pas está la estación fantasma de Llera. La construyeron los presos republicanos en la posguerra y es muy curioso porque nunca fue usada. Vamos de camino al túnel de la Engaña. Es un túnel abandonado al lado de la estación que habéis visto antes. En su momento, a principios de los años 50, fue el más largo de España. No sé la cantidad de cientos de presos políticos que habría en esa época de la posguerra construyendo este túnel para que luego no fuera utilizado. Aquí pueden grabar la siguiente temporada de Walking Dead, pero perfectamente, ¿eh? Spending time far away was never what I meant to do. ¡Adelante! Even though you're okay, I wish. Estamos en una auténtica casa pasiega, eso sí, rehabilitada para los tiempos modernos, pero todas ellas se caracterizaban porque tenían 2 plantas. En esta planta de arriba, que es en la que estamos, era donde dormía el pastor y estaba el pajar. En la parte de abajo era donde se guardaban los animales. De hecho, todavía podemos ver algunos restos de los pesebres, que era donde se ataban las vacas.
Bueno, disfrutones, pues qué mejor forma de finalizar este vídeo que con una estupenda quesada y aquí, en la terracita de la cabaña Pasiga, en la que hemos pasado todo este fin de semana, que ha sido maravilloso. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dar un like. Si no estáis suscritos todavía, suscribiros con la campanita. Y ya sabéis que nos podéis encontrar diariamente en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra web viajandoanuestroaire.com. Os esperamos la semana que viene con otra escapada. Hasta luego. Adiós.